cuando vienen las peleas, cuando vienen no sé, todos esos dramas que ustedes conocen mejor que yo. Ya Los que se caen. los que se Buena, sienten. Diego. Ya. Ya, chiquillos, para hacer las 9 y todavía no terminamos, así que vamos a avanzar. Yo quiero hacer ejercicio, vamos a tener que dejarlo para el viernes si no terminamos. Ya. ¿Vieron la guía que está en U Virtual? Sí, claro. ¿No vieron la clase? Van a ver la guía. La vi, pero no la abrí. Hay una guía súper sencilla. Yo habitualmente tomo esa guía, que es un ejercicio muy largo, no el primer ejercicio, el segundo, el que habla el pastelero que tiene una contaminación en las manos. Y a partir de eso, empiezo a improvisar, y le pongo más parámetros y jugamos un poco. Pero no voy a pensar ahora. Por último, la vamos a leer para empezar a tener una idea. Ya. Entonces, para determinar el número de microorganismos que hay en un cultivo, hay distintos métodos. Métodos directos, como por ejemplo contar directamente el número de ceros. Y métodos indirectos, donde lo que se cuenta son el número de células vivas. El número de recuento, la forma más sencilla de mirar y de contar es a través del recuento microscópico. Para eso se ocupa una cámara de Neubauer, que la vamos a ver a continuación, y también se puede hacer por citometría de flujo. La citometría de flujo para microorganismos hasta hace unos años no era utilizada para nada porque es un equipo súper sofisticado y muy caro, y la verdad es que como que no tenía mucho sentido. Pero últimamente han aparecido unos pequeños citómetros de flujo que son caros igual y que vienen con un sistema cerrado donde tú tienes colorantes de distintos colores para distintas bacterias y se usan efectivamente para detección de patógenos en matrices alimentarias. Tiene una sensibilidad muy alta, pero tiene un inconveniente. Lo vamos a ver cuando veamos en detalle la citometría. Por otro lado están los métodos indirectos, donde yo veo el número de células vivas y lo que espero es el tiempo de crecimiento para ver. ¿Se acuerdan que al principio de la clase vimos que una célula llega a una parte de la placa Petri y yo no la veo, pero luego de que crece, yo veo la colonia? Esos son los recuentos de viable. Se hace recuento en placa, filtración en membrana cuando tengo un volumen muy alto y muy pocas bacterias, y el número más probable, que se usa mucho en Chile para el análisis de agua, pero que está desapareciendo porque es muy poco cuantitativo. Entonces, el recuento directo en el microscopio, esta es una cámara de Neubauer, es como un portaobjeto, porque cuando uno lo mira en el microscopio tiene todas estas rayitas. Entonces yo puedo definir el número de cuadrantes y como yo sé el volumen que yo puse y puedo contar las bacterias, puedo saber la concentración de bacterias, el número de bacterias por unidad de volumen. El problema para utilizar, esto se usa mucho en levaduras, que son mucho más grandes que las bacterias. El problema es ese, que las bacterias son muy, muy pequeñitas, entonces cuesta visualizarlo, y además muchas se mueven, entonces las estoy contando en el cuadrante acá abajo, y se nada para arriba, llega por acá y la puedo volver a contar. Las podría matar, pero si las mato con calor se pueden romper, y la verdad es que son muy pequeñas, entonces cuesta mucho visualizarlo. Es algo que se ocupa casi nada para contar bacterias. Podría teñirlas, pero la verdad es que se ocupa muy poquito, ¿ya? Entonces se obtiene el número de células por unidad de volumen. Otra cosa importante es que no se distinguen las vivas de las muertas porque se ven exactamente igual. Y las células que son pequeñas no se ven bien, y esto dificulta aplicar esta técnica, y no es útil con muestras con muy baja abundancia de bacterias, porque el volumen que tú pones aquí es muy bajito. Entonces, si en ese volumen no alcanzaste a tomar una célula, no la vas a ver y por lo tanto no puedes estimar el crecimiento. Esta es la citometría de flujo. Este es un muy buen esquema porque es eso, un embudo donde tú pones toda la muestra y las células o todos los componentes de las muestras se van alineando. Y las marcas. Por ejemplo, yo tengo aquí las salmonelas marcadas verdes y las coli marcadas rojas. Y luego un detector láser. Cada vez que pase una célula verde me va a contar, me va a hacer un pic y por lo tanto voy a poder cuantificar el número de células que entraron verde o que son salmonela y las rojas que son coli.
En este caso el CD8 y CD4 que son linfocitos T, pero da lo mismo. Profe, Dígame. ¿esta sería la más exacta? ¿Cómo? ¿Esta sería la más exacta en cuanto al conteo? Respecto a la microscopía, sí. Tiene ventajas y desventajas, las vamos a ver ahora. Sí, es muy sofisticado y la verdad es que puedes tener una muy buena cuantificación. El problema de esto es que tú pones anticuerpos fluorescentes, ¿ya? Entonces, primero, esto aumenta mucho el costo de la técnica. Y segundo, es que si tú lo ocupas para matrices alimentarias, de hecho, conocimos a laboratorios que compraron el equipo para aplicarlo a matrices alimentarias. Y si la matriz alimentaria tiene algo muy colorido, interfiere con la detección. Entonces, por ejemplo, conocimos a una chica que compró un citómetro para detectar salmonella y listeria en berries. Y resulta que los berries son ultra mega coloreados, y cuando lo ponían en el sistema, le salía cualquier cosa, porque los componentes de la fruta emitían fluorescencia y por lo tanto confundían al láser. Y iba pasando la matriz alimentaria y daba como positivo algo que en realidad era parte de la matriz. ¿Se entiende? Sí. Tampoco depende qué uses tú para marcar las células, pero es difícil distinguir vivas de muertas, ¿ya? Y como yo les decía, es una tecnología súper avanzada para cosas más sencillas. Existen métodos mucho más sencillos para ver bacterias, ¿ya? Este es el clásico. Esto es lo que se hace cuando mandan a hacer el RAM por métodos clásicos. Es que tú tomas tu cultivo, haces diluciones seriadas en base 10, por lo tanto, si yo aquí tengo 1000 células, a la primera dilución voy a tener 100, a la siguiente voy a tener 10 y a la siguiente voy a tener 1, las voy diluyendo 10 veces, y los pongo en placas Petri. Y yo aquí puedo ir contando las colonias que en el momento en que yo hice el plaqueo eran una célula, y por lo tanto puedo determinar las unidades formadoras de colonia. Este es un método indirecto porque sí, yo veo el número de células que hay aquí hay millones de células, pero hay poquitas unidades formadoras de colonia. Eso es porque cada colonia, que en el momento en que yo hice el cultivo era una célula, se duplicó y ahora generó una macro colonia que yo puedo ver a ojo desnudo, ¿ya? Pero es lo más utilizado, es ultra barato, pero sí requiere que ustedes sepan hacer diluciones seriadas, que no es tan trivial, ¿eh? No es difícil, pero hay que ser un buen pipeteador, ¿ya? Ejercicio de esto vamos a hacer el viernes, que en el fondo yo cuento en una dilución, por ejemplo aquí conté 17 colonias en la dilución de a la -4 y yo puedo estimar el número de células que estaba en el matraz. Da lo mismo cuál dilución yo cuente, yo debería llegar al mismo número inicial. El número que yo cuente va a variar por la dilución. Cuando hacemos esto en el laboratorio siempre me dicen, esta dilución tiene menos células que esta otra, salió bien, salió mal. No, tiene que ser así. O sea, tú haces diluciones para ir teniendo 10 veces menos células para llegar a un punto en que puedas contar. Acá en la primera placa es imposible contar, pero en esta placa y en esta placa tú ya puedes contar. Para eso se hacen las diluciones seriadas. La ventaja de esto es que solamente me mide las células vivas, porque si yo pongo una célula en la placa Petri que está muerta, no me va a generar colonia. Y esto en el área de alimentos es súper importante, porque eso me define las que ponen en riesgo la vida y al consumidor. No, las muertas no sirven, ¿ya? Aquí están las etapas. Esto se puede hacer de dos maneras. Yo tengo una placa Petri con medio de cultivo, pongo un volumen determinado y fijo de la dilución que yo quiero analizar, lo reparto por toda la placa y después de un tiempo de incubación obtengo las colonias que yo las puedo contar. Este es el método por superficie y el método en profundidad es mucho más rápido. Yo tengo la placa vacía, pongo un volumen definido, pongo el medio de cultivo encima, agito y luego empiezan a crecer las colonias inmersas en el agar o encima del agar. Y esto me permite también observar bacterias que son
microaerofílicas, que necesitan poca cantidad de oxígeno. ¿Profe? Solamente es el detalle. ¿Sí? ¿Yo después puedo reutilizar esta célula? Las células sí. Puedo tomar la colonia de ahí y ocuparla para otra cosa. Sí, están vivas. En Sí, el pero caso- no, ¿Sí? claro. No, es que pensé que por echarle algún químico o algo, la célula como que ya no la podría ocupar de nuevo. Es que no le echas nada. Acá en el agar tú puedes tomar con una pipeta Pasteur la colonia y volver a agregarla en un matraz con cultivo líquido. Ya. Eso se hace de hecho. Y acá en superficie la puedes tomar con un asa. Lo que le estás agregando es medio de cultivo nada más, así que no pasa nada, no le pasa nada a la célula. ¿Ya? Cuando tú tienes un análisis de una muestra donde hay muy pocas bacterias, por ejemplo, una muestra de agua, que debería tener muy pocas bacterias, si yo hago las diluciones seriadas, todo me va a dar 0, porque hay muy poquitas bacterias. Entonces lo que se hace es concentrar la cantidad de bacterias, y para eso se usa este sistema en donde se pone un filtro que permite el paso del agua, pero evita el paso de bacterias, tiene un corte aquí muy definido, y yo puedo pasar muchos litros de agua a través de este sistema al vacío, y las células se van a concentrar en ese papel. Si yo sé el volumen de agua que pasé a través de este sistema, y después cultivo esto, este mismo papel se pone en una placa Petri y se le pone medio de cultivo encima, yo puedo cuantificar el número de bacterias que hay por litro de agua, ¿ya? Es básicamente lo mismo que lo anterior, pero aquí se concentra el número de células. Existen otros métodos donde yo no veo directamente las células, sino que yo veo el crecimiento, el metabolismo de estas, y algunos de ellos son determinar la masa celular. Es decir, tomo todo el cultivo, lo seco, lo centrifugo, lo seco y lo peso. Eso también se puede hacer. Eso a nivel industrial se usa muchísimo porque es rápido y sencillo. Aquí me olvido de las células, sino que tomo la biomasa como eso, como una masa de microorganismos. Y la turbidiometría, que es el que ocupamos en el laboratorio, también ocupamos este método, que se basa en esto. Cuando tú tienes un medio de cultivo sin bacterias, es completamente transparente y yo puedo ver a través de él. Cuando los microorganismos crecen, yo ya no puedo ver a través de él porque las células impiden el paso de la luz. Entonces, ocupando la antigua ley de Lambert-Beer, yo puedo saber el número de bacterias que hay o la concentración de bacterias que hay, midiendo la absorbancia de la luz. Se ve súper mal este mono, pero miren, esta es una fuente de luz que pasa a través del tubo, y cuando en el medio de cultivo no hay bacterias, toda la luz que se expuso en el tubo pasa al otro lado, por lo tanto la absorbancia es 0 y la transmitancia es el 100%. Por otro lado, si el medio de cultivo creció, la fuente de luz, parte de esta luz va a ser absorbida por esas células, por estos cuerpos que están flotando, y por lo tanto la transmitancia no es el 100% y en este tubo ocurre una absorción de luz. La única desventaja de este método es que no discrimina células vivas de muertas porque ambas absorben luz. Por lo tanto, cuando yo llego a fase estacionaria, donde ya se me están muriendo las células, nunca llego a la fase de muerte, me quedo constantemente en estacionaria porque todas las células vivas y muertas comienzan a absorber la luz. Y vamos a llegar hasta aquí nomás porque esto